Gracias, Pastor Asael. Es una bendición en esta tarde poder encontrarnos acá para poder hablar un poco acerca de un tema muy interesante, como son acerca de los hijos de la tercera cultura. Amén, muy bien, saludos muy especiales, saluda el Pastor Asael en esta bonita cátedra que es Logística Misionera. Para ello, para continuar, tenemos una pregunta muy interesante. ¿Qué se entiende por hijos de la tercera cultura, Pastor Andrade? Bueno, los hijos de la tercera cultura se conocen también como los chicos de la tercera cultura. También se conocen como los hijos de la tercera cultura, ¿verdad? O los niños de la tercera cultura. Pero, ¿qué son los hijos de la tercera cultura? Bueno, estaba buscando información y Comimán dice que un hijo de la tercera cultura es alguien que pasó su niñez en más de una cultura, ¿verdad? Usualmente porque su familia o sus padres se reubicaron en un país distinto al nativo, ¿verdad? O sea, un chico de tercera cultura es alguien que ha experimentado vivir en una cultura distinta a donde ha nacido, ¿verdad? Según el concepto de Comibán. También dicen los entendidos de Comibán, Pastor Asael, ¿Sí? que es una subcategoría de los niños transculturales, los chicos de la tercera cultura, ¿verdad? Cualquier persona que deliberadamente interactúa con más de una cultura durante su niñez, ese es un chico o un hijo de una tercera cultura. Sí, entendiendo, hermanos que están allí, amigos que están allí, es bien complicado porque en cierto modo, ¿verdad? Se puede ver complicado, no sé cómo usted lo va a apreciar, pero la idea de esta entrevista es que tengamos una visualización general de lo que trata los hijos que nacen en el campo misionero. Entendamos esto, que por ejemplo yo con mi esposa voy a un país y allá nace mi hijo. O sea, yo tengo mi propio país de nacimiento, pero mi hijo va a tener otro país de nacimiento. Entonces, todo esto tiene que ver con los hijos de la tercera cultura. Tenemos otra pregunta. Estos chicos viven constantemente en una condición temporaria. ¿Qué se entiende por ello? Bueno, se entiende que un chico de una tercera cultura es aquel que no logra tener arraigos permanentes en un determinado lugar, ¿verdad? Sino que siempre está con aquella ideología, con aquel pensamiento que cualquier momento sus padres se van a mover de ese lugar porque han sido llamados a hacer misiones o a ser misioneros en donde Dios los llame, ¿verdad? Sí. Entonces, el chico de la tercera cultura que ronda entre la edad antes de los 18 años, ¿verdad? Está siempre pensando en eso, ¿verdad? Que sus padres no son permanentes en un determinado lugar, ¿verdad? Ellos saben que no tienen derechos legales donde están, que no pueden quedarse en el lugar donde están, no pueden ellos identificar ese lugar como su hogar permanente, ¿verdad? Sí. Sino que pues ellos se van haciendo la idea de que tarde o temprano se tienen que mover de ese lugar. Sí. Vea qué interesante es este punto que estamos hablando, porque en el caso siempre explicándolo o tomándolo en cuenta a nuestro contexto, esto tiene que ver que yo como ya soy un adulto, yo lo puedo entender eso, pero mi hijo no lo puede entender muy bien, ¿verdad? Entonces es muy importante el trabajo de los padres como ministros, como misioneros, que prácticamente vienen a ser sus pastores, ¿verdad? No solamente sus padres. Bueno, tenemos otro subtema, y es el desarrollo de una cosmovisión distinta a la de sus padres. Sí, bueno, qué importante es detenernos a pensar en esto, ¿verdad? Que a la hora de salir al campo misionero, los padres tienen una cosmovisión del lugar donde van a ir a hacer misiones, porque ya son adultos, han estudiado, se han familiarizado quizás en parte con la cultura donde van a ir a hacer misiones, pero no así el chico, no así el hijo, ¿verdad? Que no tiene la madurez intelectual, la madurez emocional y no puede ver las cosas como la ven los padres, ¿verdad? Entonces es ahí donde la cosmovisión del hijo
es distinta a la cosmovisión de los padres. Qué importante es saber esto, que hay pensamientos diferentes o expectativas diferentes, ¿verdad? Quizás el chico va con aquella expectativa al inicio emocionante de que va a ir a hacer nuevos amigos, de que va, si es por primera vez, ¿verdad? Lleva la expectativa que se va a ir que se va a subir en un avión, que se va a subir en un barco, que se va a ir en una lancha, y quizás esa sea la cosmovisión de él, ¿verdad? Él lleva esa cosmovisión, pero los padres, ellos llevan otra cosmovisión del lugar a donde van, ¿verdad? Entonces es importante pensar en eso, ¿verdad? Entre todo esto que estamos hablando, como decíamos, los padres tienen una gran responsabilidad, porque el padre lleva un punto de vista y su hijo otro punto de vista. Entonces, para ello hay que crear un espacio seguro en la casa. Sí, así es, hermano. La verdad que creo yo de que los padres tienen un trabajo muy arduo en el campo, no solamente en el sentido de que van a sembrar la palabra a donde Dios los ha enviado a sembrar la palabra, a un campo desconocido, sino que tienen la responsabilidad de pastorear a sus hijos también, sí, a los chicos de tercera cultura. Entonces, el trabajo se vuelve muy pesado, ¿verdad? Porque los hijos quizás al inicio, pastor, les parezca emocionante encontrarse en otro país, les parezca emocionante el viaje que han tenido en barco, en avión, en tren, qué sé yo, lo vean quizás al inicio como una diversión, pero cuando comiencen ellos a enfrentarse con la realidad de su entorno, ¿verdad? Que ya no tienen a los amigos que tenían allá en el país donde nacieron, ¿verdad? Es muy complicado. Que ya no tienen los compañeros de escuela allá, que estaban allá donde ellos estuvieron. Entonces comienzan ellos a sentirse raros, pastor, ¿verdad? Entonces es allí donde los padres tienen que hacer un trabajo especial con los hijos, y me llamaba la atención porque dentro del trabajo especial que tienen que hacer el trabajo especial que tienen que hacer los padres con los hijos es comprenderlo, ¿verdad? No obligarlos a que ellos piensen como los demás niños de la cultura piensan, a que los niños no actúen como los demás niños de la cultura actúan, ¿verdad? O sea, los padres tienen que ponerse en la posición de los niños. Entonces, prácticamente ese espacio de seguridad los chicos de la tercera cultura lo van a encontrar en casa, porque fuera de casa ellos no se van a sentir seguros, primero porque no están con la gente que ellos conocen, ¿verdad? No están con la gente que ellos conocieron al nacer, al crecer, ¿verdad? Entonces estamos hablando que quienes tienen que darle seguridad a sus hijos son los padres. Lo estamos enfocando en hijos de la tercera cultura, y eso es el tema que estamos, pero por allí analizando un poco, también en el gremio pastoral, no nos vamos a salir del tema, pero en el gremio pastoral cada uno tiene su experiencia. Por allí yo escuchaba, pastor, que usted un día comentaba, cuando usted llegó a la iglesia donde está actualmente, su hijo que tenía pocos años de edad, pasó cierto tiempo para poderse adaptar nuevamente a su iglesia. ¿Por qué no nos cuenta un poco acerca de ello? Sí, exacto. Yo vengo desde un trasfondo pastoral, digamos, pastoreando en diferentes culturas, siempre en el mismo país, ¿verdad? Pero yo inicié, por ejemplo, a pastorear soltero, luego nos casamos con mi esposa, pastoreábamos en el campo, pero luego que fuimos padres ya pastoreábamos en la ciudad. Entonces, antes de venirnos acá donde el Señor tiene actualmente, estábamos en la ciudad. El parque estaba a una cuadra y media del lugar donde pastoreábamos, la civilización era otra. Nosotros nos trasladamos a este lugar que es un cantón, una zona rural, y para nosotros fue algo duro, luchar 2 años prácticamente con nuestro hijo de 5 años para que él se adaptara, porque nos reclamaba, y aquí donde está el parque, y aquí donde están mis amigos, donde están mis compañeros, no veo nada atractivo en este lugar. Entonces, en el mismo lugar
se dan esas situaciones, ya no digamos en otro país. Otro país es más difícil, por eso. El trabajo mío, perdón, pastor, fue hacer sentir seguro a mi hijo. Así es, Eso. así es. Sí, es bien interesante que no solamente los hijos de los misioneros experimentan situaciones similares, nuestros hijos también lo experimentan. Pero para continuar con el tema, hay algunas características o algunas características de los hijos de la tercera cultura o lo que sufren los hijos en una tercera cultura, ¿verdad? Por ejemplo, ventajas o desventajas. Por ejemplo, estarse acostumbrando a vivir en dos culturas. Tienen un pensamiento global que los monoculturales, refiriéndose a uno que solamente está en una cultura diferente a la de ellos, ¿verdad? También en tercer lugar, lo difícil es que viven de despedida en despedida. O sea, 3 años, 5 años que dura el tiempo que están fuera del país, de allí 4 o 5 años, o sea, no se logran identificar en qué cultura están. También estos hijos se desarrollan antes de los 18 años, ¿verdad? Se desarrollan antes de los 18 años viviendo en distinta cultura. Uno de los desafíos más duros de estos jóvenes es que tienen que ver con despedirse de amigos. Constantemente se están despidiendo de amigos. Sí, yo le llamo a esto, pastor, dejar pedacitos de corazón en diferentes culturas, ¿verdad? Porque creo yo de que esa es una de las experiencias más duras para los hijos de tercera cultura, ¿verdad? Estarse despidiendo de los amigos, Sí, ¿verdad? sí, O sea, sí. no es nada fácil. Sí, prácticamente uno que se despide de la iglesia, ¿verdad? Y cuando uno está en la despedida de la iglesia, aquella llorazón de la gente. Entonces uno ya adulto, ¿verdad? Y ahora nuestros hijos y ahora los hijos de los misioneros es más difícil todavía. También no echan raíces en ningún lugar, sino en las relaciones y con el Señor. O sea, no echan raíces en un solo lugar. También hay un riesgo. El riesgo es de vivir con heridas abiertas siempre. Se corre ese riesgo. También tienen problemas con el idioma cuando se cambian de un país a otro. Muchos tienen que ser sometidos a terapias psicológicas después que regresan al país natal de los padres o que van a otro país por las heridas abiertas, por estar dejando pedacitos de corazón, por lo que decía el pastor, ¿verdad? Por estar despidiendo amigos, todo eso va creando en ellos algo bien difícil que después necesitan una terapia psicológica. Sí, la verdad, pastor, es de que eso de las heridas abiertas es un tema bastante delicado, porque cuando hablamos de que el chico de tercera cultura vive constantemente con heridas abiertas, eso está relacionado con dos factores, ¿verdad? Uno, porque tal vez quizás alguien le marcó el corazón de una forma negativa allá en el campo misionero, alguien quizás le hizo un desprecio, alguien quizás lo ofendió por ser de otra cultura, o puede ser que también carguen heridas abiertas por amistades bien cercanas, por vínculos de amistad muy cercanos que tuvieron y que luego tuvieron que desprenderse. Entonces, eso cuesta superarlo, el distanciarse de un amigo cuesta superarlo. Entonces, esas heridas van a estar ahí constantemente, ¿verdad? Y como dice acá un punto, el hijo de tercera cultura, la verdad, el único lugar donde encuentra refugio, seguridad, fortaleza y consuelo, pues es en el Señor, ¿verdad? Sí, así es. Es en el Señor únicamente. Sí, yo creo, para ir aterrizando ya,